Muy buenas tardes, amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón. Perú 21, a las redacciones llegó un documento de una fuente en el que relataba que la lucha contra la corrupción en Junín era una farsa. ¿Qué relataba este documento? Que además es firmado por ese entonces por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Boris Olivera Espejo. Relataba con índices, cifras, cómo habían ido avanzando los procesos judiciales en la región de Junín. Cómo desde el 2011 todavía muchos de esos procesos continuaban en trámite. Vamos a analizar este tema con Nidia Vilches, es congresista y también exministra, que nos acompaña y que además ella es de Junín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Esta investigación que hoy día ha publicado Perú 21, de parte de nuestro compañero Alex Villarroel, en este documento se da aviso desde incluso hace casi 6 meses, data del 20 de diciembre, más o menos del 2020, perdón, y le estaba advirtiendo a la titular del Ministerio Público sobre esos procesos que no iban avanzando. Además, este documento también se le habría enviado a Omar Tello, acordémonos, el coordinador de Fiscalías Anticorrupción, que no ejecutó en el tiempo debido este operativo por orden judicial contra los dinámicos del centro. Entonces, es muy grave lo que se está evidenciando en este documento, porque han pasado casi 6 meses y hasta el momento la titular del Ministerio Público no se ha pronunciado y tampoco ha dado luces sobre propuestas contra la lucha contra la corrupción. Mayra, el informe que realiza el doctor Olivera como fiscal superior de Junín al dejar el cargo, ¿verdad? Que es grave y es escandaloso y que ha debido merecer una respuesta rápida de la fiscal de la Nación, que no lo hemos tenido. El informe que hace Perú 21 respecto y recogiendo este informe realmente es muy grave. Y deberíamos estar hablando por qué el fracaso de 10 años de investigación de casos vinculados a distintos funcionarios públicos en la región Junín. Se habla de una farsa aparente, lo cual podemos entender que hay o que ha habido contubernios entre los funcionarios investigados y los miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso digo que es muy grave lo que está mencionando ahí el doctor Olivera. Por otro lado, aquí nos tenemos que preguntar rápidamente, ¿y qué ha hecho la Procuraduría Anticorrupción? Y aquí vinculamos rápidamente al Poder Ejecutivo, porque la Procuraduría Anticorrupción corresponde directamente al Poder Ejecutivo. Y estamos hablando de los gobiernos de Ollanta Humala, estamos hablando del gobierno de PPK, de Vizcarra, también entonces el perdonavidas a los gobernadores regionales y en ese caso a funcionarios públicos. A nosotros, ¿verdad? Que molesta que teniendo funcionarios pagados con nuestros impuestos y una fiscalía que debería acelerar los procesos de investigación, especialmente en el campo de corrupción, que que es la principal preocupación de la población y donde se van los recursos del Estado, los principales recursos del Estado. Recordemos el informe que hizo la Contraloría General de la República. El año 2019 se perdieron 23.000 millones de soles por actos de corrupción en la administración pública, cuando ese año el presupuesto para inversión pública era 43.000 millones de soles. La mitad se iba en actos de corrupción. Entonces, aquí creo que es importante mirar, no solamente existe, ¿por qué es la dilación en el tiempo? La única explicación, podríamos decir, que hay una actitud complaciente con los investigados.
que incluso terminan presentando acciones de garantía constitucional por inobservancia de plazos razonables y solicitan se archiven casos amparados en sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, los términos, ¿verdad?, del fiscal superior de Junín son graves y debieron merecer una respuesta y una acción inmediata de la fiscal de la Nación. Tal vez lo ha hecho y no nos hemos dado cuenta. Y yo finalizaría mi primer comentario en lo siguiente. Estos casos emblemáticos, como los de la región Junín, deberían tramitarse en juzgados supranacionales donde las posibilidades de injerencia o tráfico de influencia sean menores. Lo que se ha visto es algunos familiares del Poder Judicial o del Ministerio Público fueron contratados en la administración del señor Cerrón o de municipalidades vinculadas a Perú Libre. Entonces, ¿qué investigación, qué imparcialidad iba a haber en investigarlos o sentenciarlos? Y esto creo que es importante en las evidencias y en este informe que hace el doctor Olivera. Por otro lado, las dilaciones no solamente son casos en Junín, ocurre también en sistemas nacional anticorrupción. Nos podemos nosotros preguntar cómo fue, qué pasó con el caso, por ejemplo, de Jorge Acurio de Cusco, o de este señor Cuba, funcionario del MTC, en otros casos de corrupción que hasta el momento no tenemos sentencia, o Álvarez en Ancash, que tuvieron que traerlo a Lima y recién hubo una sentencia. Y recuerdo, y en esta cola de personas investigadas sin sentencia, diría, está también la señora Villarán. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la investigación y la sentencia con casos ya comprobados de corrupción, aceptados por esta, diría la última persona, aceptó haber recibido coimas de una empresa que era proveedora de la municipalidad? Hasta ahí yo haría mi primer comentario. Mucho que pensar da este informe que con anterioridad, tantos meses, desde diciembre del 2020, se alertaba que había una lentitud. ¿Por qué lo digo? Porque este documento daba cuenta de procesos fiscales que estaban en trámite del 2011. Estamos en el 2021. Han pasado 10 años. ¿Cómo es posible que procesos todavía estén en trámites desde esa data? Sentencias y solicitudes de prisión preventiva. Es escandaloso, sobre todo porque Vladimir Cerrón, quien es exgobernador de Junín, afronta 9 acusaciones fiscales por corrupción y lavado de activos. Entonces, están hablando dentro de este informe de cifras reales. Del 2011 hasta octubre del 2020 ingresaron 5.132 casos. De ellos, 3.670 fueron resueltos. Sin embargo, casi un 30%, que son 1.462 casos, seguían en trámite. 2011, 2012, 2013. ¿Quién debe actuar ante esta situación? Es la misma titular del Ministerio Público quien tiene que dar cuenta sobre lo que está sucediendo y dar explicaciones en dónde lo debería hacer. Directamente acoge a la fiscal de la Nación. Y yo diría, de los resueltos, hay varios casos archivados que involucran a funcionarios públicos en la región Junín. Por eso hablo de contubernio entre autoridades y las autoridades de la Fiscalía, o los exfuncionarios o funcionarios en actividad y los fiscales en funciones. Aquí es directamente la fiscal de la Nación, que tenemos antecedentes de la señora por su inacción dentro de la Fiscalía, por casos vinculados a Vizcarra, entre otros. Por eso hablamos de acciones contemplativas, diríamos, que en estos casos van de la mano como, diríamos nosotros, como cómplices de estos actos de corrupción, y que por la dilación en el tiempo no se investiga o no se permite que lleguemos a la verdad. La directamente responsable, la fiscal de la Nación, punto 1. Punto 2, los procuradores anticorrupción también. ¿Acaso ellos aplauden? Ellos son los representantes del Poder Ejecutivo
a efecto de investigar también. Son los que defienden las acciones del Estado, a que defiende las acciones del Estado. Y en estos casos tenemos de los 5.000 o más de 5.000 casos que ha mencionado y que Perú 21 hoy lo publica, diríamos, ¿cuántos de ellos ha asumido el procurador o los procuradores anticorrupción? Esta rendición de cuentas que tiene que dar la titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, ¿en dónde lo debería hacer? ¿El Congreso debería pedir su presencia y abrir una investigación de este retraso? ¿Cómo debería ser la mecánica? Bueno, el Congreso de la República en su rol de fiscalización tiene esa prerrogativa de solicitar investigación, pero no olvidemos la autonomía constitucional que le da a la Fiscalía, pero en ese rol de autónomo no podemos estar mirando y contemplando este informe que ha presentado el doctor Olivera en diciembre del año pasado sobre 10 años de inobservancia, de contemplaciones, diríamos, dilatorias de casos de corrupción en la región Junín, y muchos de ellos que están vinculados a la gestión del doctor Vladimir Cerrón. No es solamente él, son varios funcionarios que están vinculados a denuncias, pero tiene que pasar por la investigación de la Fiscalía. Pero 10 años investigando, más otro proceso que tenga, o otro tiempo más el Poder Judicial, ¿cuánto tiempo vamos a ver? Y al final vamos a ver que las acciones se dilatan en el tiempo. Eso no debería ocurrir en una lucha frontal contra la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Nidia Vilches, por acompañarnos en este análisis muy concienzudo sobre esta investigación que ha sacado Perú 21 con este documento que se ha hecho llegar a las redacciones, firmado por este fiscal de Boris, quien ha dado cuenta con índices, números y casos muy precisos sobre cómo se están avanzando los casos de corrupción en Junín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y cerraría diciendo que estos casos de corrupción vinculados a gobiernos regionales deberían pasar a juzgados supranacionales para que no hayan contubernios, ni amistades, ni amiguismos, para que pueda realmente llegar a la verdad y sancionar a los corruptos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Era entonces Nidia Vilches, quien ha sido congresista y además ministra de Estado y de Junín, que ha analizado con nosotros esta nota especial que ha sacado Perú 21 a manos de nuestro compañero Alex Villarroel. Y si usted quiere saber más detalles de esta investigación y de este documento, puede adquirir la versión impresa. Esta es la información. Permiso.